Bueno, nos encontramos con Carlos Landín y Julio Fernández, los dos de la UGT y en el comité de empresa del SER, ¿verdad? Bien, hoy se adjudica el contrato del SER en Vigo y vosotros tenéis una serie de inquietudes. Entonces, desde Herbes Televisión queremos darnos el micrófono para que nos contéis a Vigo que inquietudes tenéis. Bueno, nós despois de haber falado, desde vamos un ano falando co Concello, cos políticos, nos habían prometido de que isto non iba a ir así desta maneira, porque esta empresa presenta un contrato, unha oferta moi baixa, e nós con esta oferta baixa temos medo que pode haber despidos, que poden haber traballadores, que o servicio se poida ampliar horario, ampliar, subir e tal, e despois de que hoxe se aprobe iso pola Comisión do Goberno, aquí no Concello de Vigo, pois temos a actitud, nos leva a que nós tiñamos razón de que o Concello de Vigo, o Ayuntamiento, os políticos iban a conceder a este contrato a empresa que viñera con mellor oferta económica. E eso non leva a tal inquietud que vos decides. A principal, o 31% del salario a baixa. Eso se plasma nunha cantidad de dinheiro moi grande. Creemos que eso vai salir dos salarios dos traballadores, das sociales e todo iso. Entonces hemos pedido sempre ao Concello de Vigo que non accedera a este contrato, é dicir, non accedera a prestar este contrato a esta empresa. Julio, pero vosotros creéis que eso se va a transmitir ahora, en eso, como decía Carlos, que eso va a repercutir a los trabajadores, que se va a hacer una reducción de trabajadores? ¿Sospecháis o tenéis ya alguna prueba más? No, pruebas no tenemos, pero estamos viendo de que el 31% de baja no está considerada como temeraria, pero sin embargo, pues en el contrato, un contrato cifrado en 2 millones de euros, puede ser que unos 600.000 euros de menos. Entonces, esos 600.000 euros tememos que sean aplicables a los trabajadores, a despidos, porque en otro concepto no caben, y estamos muy pendientes de este tema. Este tema fue hablado con el concejal Carlos Font y con los miembros de Seguridad y Movilidad. La inquietud está ahí, y entonces, claro, tenemos que estar muy encima de todo esto. No entendemos tampoco cómo está tan a la baja, sabiendo que hay una directriz europea hoy en día en el Congreso de los Diputados que dice que la tengo aquí está, la nueva ley de contratos públicos frenará los acuerdos a la baja amparados en low cost de la administración. Esto quiere decir de que se va a tener en cuenta los convenios colectivos, y en el convenio colectivo figuran pues, salarios, que es lo importante de un contrato, siempre es la masa salarial. La masa salarial de hoy en día del estacionamiento regulado en Vigo supera pues, el 1.400.000, el 1.500.000 euros. Entonces, ese contrato a la baja estaríamos hablando de 1.300.000 euros, que supondría la adjudicación en este momento de ese servicio. Entonces, ¿de dónde sale? Pues nosotros nos tememos que salga de reducción de plantilla, porque de otro lado pues no. ¿Por qué vosotros no creéis que pueda haber que se amplíe? Que es difícil, porque las organizaciones lo que están es paralizando las plazas, ¿no? Sí. ¿Vosotros no creéis que pueda haber un aumento de plazas? Hay una cosa también contemplada en el pliego que nos llama poderosamente la atención, de que aunque haya una ampliación de plazas en diferentes calles, esta empresa ofertó un 92%, creo que un 92% de coste de reducción de coste plaza día. Entonces, un 92% quiere decir que ahí no va a haber nadie que la controle. Se controlará desde un vehículo o como sea, pero trabajadores no. O sea, ¿tenéis miedo de que entonces pueda pasar a lo que había multamóvil y reduciendo esas plazas? No, bueno, o sea, que sería personal por ese tema. Este tema das plazas, queremos que tal como vai esta empresa ofertando o tema das plazas, da ampliación das plazas, a vai facer gratis. Claro, es que el 92% de plaza de coste, de plaza y día, a reducción del 92%, prácticamente es gratis.
quería sublinhar unha cousa de que si queremos poner de acordo desde aquí que se nos oia ben, sobre todo na Casa do Concello, porque o alcalde de Vigo non nos recibe, levamos desde o ano 2013 solicitando polo registro de entrevistas con ele, non nos fai caso. Pero sí, Carlos López Font, que es el concejal de seguridad, lo recibe. Sí, hemos bueno, vamos estado. a ver, o de Carlos Font é un caso aparte, porque o de Carlos Font é como porque ir a... es el concejal que os tocaría, ¿no? Sí, de seguridad a ver, no. es decir, o alcalde de Vigo nos remite sempre a Carlos Font, pero nós as entrevistas as hemos pedido co alcalde. É dicir, pedidas co concellal de turno, sabemos que o de turno ou non recibe para darnos a man, botarnos a man pola espalda e dicir, sí, moi ben, chavales, non vos preocupar, ir para lá, pues temos calados, non facer moito ruido e ir para casa. Eso non nos vale porque nós defendemos aquí a 40 familias. E o noso problema ven ahora si o En este momento sois 40 trabajadores. 40 trabajadores. Que tampoco es una cifra tan grande. No, pero bueno, 40 trabajadores que se pueda asimilar, o sea, la empresa puede asimilar. Sí. Pero bueno, en la reducción, lo que hablamos de la reducción de plazas, ahí es que no entran 40 trabajadores. Quería dejar claro unha cousa que conste que seguía aquí, que nós vamos a facer as modificacións necesarias que hai que facer para non perder o puesto de traballo. E hoxe vamos a unha asamblea de traballadores e o próximo pleno que o último... Esta entrevista se está grabando para que la gente lo sepa, vamos a decirla que es jueves 23, entonces para que la gente sepa cuando la vea que nós vamos a facer unha asamblea de traballadores, vamos a estar na porta do Concello todas as veces que sea necesario para que non se perda o puesto de traballo aquí. E que xa estamos cansados que do Concello de Vigo, co seu concellal e o seu alcalde non nos fagan caso e nos den a man pola espalda. Xa está ben de engañarnos, han engañado durante 3 anos. É o concellal e o... Vosotros os sentís engañados. Sí. É que non sala aquí e se fai favor. É que sala se nos coito os medios e o concellal de tráfico nos ha estado engañando durante 3 anos. Presumindo de que é un sindicalista, presumindo de que é da UGT e todo eso. Sin embargo, nos ha engañado. E nos ha levado o que foi o día de hoxe, donde empaqueta o servicio a unha empresa que sabe perfectamente que sobramos a mitad dos outros. ¿Creéis que ¿creéis que esto puede acabar como los contratos de va a parques y acabar, jardines? Y que va a acabar, yo entiendo que va a acabar, porque tenemos documentación de otros lugares de España, donde por un mero hecho de que los expendedores no cumplían con la norma medioambiental, se la ha retirado a una empresa. Aquí el problema no está, porque yo he leído el informe de la mesa de contratación y dicen que el coste de los expendedores que llevan para la recarga eléctrica no es como para excluir. No, aquí no se está juzgando el coste de los expendedores. Aquí se está juzgando de que hubo un informe de los técnicos de seguridad y movilidad en el que decían que por así decirlo, se ha ofertado 27 postes para recarga eléctrica en un sobre que fue el sobre técnico, y después en el sobre técnico se ofertaban 27 y después en el económico aparecían 18. Entonces ahí hay un desfase. Entonces ese desfase es el que los puede llevar posiblemente a lo mejor a que las empresas recurran por ahí y por otros temas, pero yo creo que ese es el principal, al no contar el número específico de postos. ¿Vosotros creéis que vosotros podéis acceder a las otras ofertas de las empresas? ¿Las podéis haber visto? Sí. ¿Y eran mejores que esta? Sí, por supuesto. ¿Y por qué creéis entonces? Porque esta empresa es la que está trabajando. Sí, pero bueno, esta empresa está trabajando, pero bueno, está gestionando. En el 2011 perdió el servicio por cosas parecidas a esto, porque había ofertado una serie de cosas y no las había... al ofertarlas tú tienes que cumplir. Si no cumples, ya vieron, las demás empresas recurrieron la adjudicación y ganaron en el contencioso, ganaron el recurso. Entonces el Concello estimó de que esta empresa tenía que seguir gestionando el servicio, pero bueno, mal gestionando. O sea, lleváis desde el 2011, digamos, con un contrato así. Ben, vamos a ver, eu creo que aquí no Concello de Vigo todo o mundo sabe que a gestión municipal feita desde Caballero do ano 2007 a esta fecha
en tema de contratación é nefasta, horrorosa, é do peor do que hai. Eso quero, bueno, nosotros ahí no vamos a entrar. Nosa opinión, nosa como delegados que vamos aquí, yo creo que aquí realmente lo que tenemos que ver es el problema que tenéis ahora. Ese é o problema que tenemos, a mala gestión do Concello, a contratación de empresas. Vosotros decís que haríais una serie de movilizaciones. ¿Qué movilizaciones? Nós, por exemplo, temos pensado, digo, o último día de pleno de mes, poñer unha porta ao Concello pola mañá, eso temos pensado, nos damos traballadores, a mellor se ou non. E sempre que sea necesario, iremos aí. Porque creo que os responsables do contrato do Concello é de chegar a esta situación. Claro. O Concello, chegar a esta situación é o Concello, non é a empresa. Los otros grupos municipales, tanto Partido Popular como Marea, os han recibido, han hablado sí, con vosotros. Nos han recibido, han hablado con nosotros y entienden el problema, que puede venir. De hecho, lo han manifestado públicamente. La mesa de contratación. La mesa de contratación yo no la entiendo. No entiendo cómo se desecha un informe técnico para valorar económicamente el coste de unos expendedores, cuando lo que se está realmente, el informe técnico dice que se ha valorado dos veces, una con 18 postes y otra con 27, y cuando van a figurar solo 18. Entonces ahí hay 9 que, bueno, no sé, caerán del cielo seguramente. O tema da mesa de contratación tamén nos sentimos un pouco como non sei de que maneira, porque sempre foi o presidente un concellal, e o último día que hai que facer a votación, que hai que adjudicar, ven outro concellal. Aí xa hubo un cambio de concellales, un cambio de presidente, que a min eso me mosquea. Sí, bueno, eso ya es... Esos son órganos de dentro. Bueno, pero nos queremos facerlo público, queremos decir... Sí, pero eso ya es dentro de ellos. Pero es un poco eso, ¿no? De que yo no doy crédito a la situación, porque bueno, la situación repercute en el propio... Vamos a poner, ¿qué solución La solución, yo no sé, pero bueno. Para mí la solución é moi fácil. Sí. Para mí la solución, cando unha empresa vai por baixo coste, claro, oferta un coste máis baixo co que vale, sería coger otra empresa. Vamos a ver, aí está a segunda empresa, por exemplo, que ven cunha oferta máis entendible. Todo va de acordo. É dicir, que incluso pode chegar a un acordo cos traballadores, porque hai traballadores aquí que están xa para jubilarse e tal, pode chegar a un acordo coa plantilla, que sobran 3 ou 4. Puede haber tal, pero es que con esto yo veo que no va a pasar, porque conocemos la empresa, conocemos su política, siempre tenemos que ir al juzgado o a la inspección de trabajo o al concello a decir lo que pasa, cosa que en el concello mismo se ha metido por el registro una serie de anomalías que hemos detectado y que, bueno, no han sido contestadas. Entonces, bueno, esperamos que sigan. Tamén vamos a ver a oferta da empresa, que é o que en realidad ofertou a empresa, cando estea aí, cando sea de público, dominio público, queremos ver que é o que ofertou a empresa, e ainda temos que ver que é o que vai pasar. Supoñemos que isto nos vai levar tempo, isto vai vir aos tribunales, va a pasar 1 ano, 2 anos, e vamos seguir aquí como estamos hasta ahora. Non queremos unha solución rápida, a solución rápida é darle a unha empresa solvente, con todas as garantías, con todas as da lei, e empezar de novo, porque temos un servicio aquí en Vigo que está dos máis antiguos que hai en España. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. A mí me da igual que sea la que está ahora, que sea Dornier, que sea Setes, que es una AUSA, que es otra empresa, Setes, que es otra empresa, Estacionamientos, que es otra empresa. Me da igual la empresa que sea. Lo que no me da igual es el baremo que ellos han hecho a la baja del 31%. Una empresa, eso conlleva algo. Entonces, lo que dice mi compañero, sí tendremos que ver su oferta en cuanto hoy ha sido adjudicada por la Junta Local de Gobierno. Espero que pongan a disposición la oferta de la empresa que resulta adjudicataria y ahí veremos de dónde sale los 600.000 euros a la baja. Lo tengo clarísimo. Lo vamos a ver y vamos a seguir el proceso. Nós tamén vamos a facer un recurso no Tribunal de Cuentas ese e tal. Sí. Como traballadores, creo que temos o dereito e a lei nos ampara. E vamos a facer, entre os dos, vamos a facer un recurso no Tribunal de... Recursos contractuales, sí. O sea, estuvimos preguntando si lo podemos hacer como trabajadores, en representación de los demás. Entonces sí que lo vamos a llevar a cabo, porque es lo que hablamos. Aquí solo hay un camino.
El camino es que hay 40 trabajadores y los 40 tienen que seguir trabajando. Entonces es eso. Vale, pues desde aquí nada más. Gracias por habernos concedido. Gracias a vosotros. Gracias a vos. Y bueno, nosotros intentaremos también transmitir esta inquietud vuestra al alcalde en la rueda de prensa, le preguntaremos y a ver la que nos responde. Sí, Bueno, nós queremos agradecer a vos e a todos os medios, porque temos, por parte dos medios, temos un apoio grande. É dicir, a todos os medios na súa medida, este é un medio importante para nós, porque a xente o ve, a prensa a xente a lé, a televisión tamén a xente ve, pero temos, levamos 6 meses que bastante nos apoia, os medios nos están apoiando bastante ben. Agradecemos a todos, sobre todo a vos. Pues gracias por venir.